Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos hoy en el tercer encuentro que estamos dedicando a la introducción a la Kabbalah, introducción a la mística judía. Oh, bueno, se perdieron la segunda clase en la que estuvimos hablando exactamente acerca de la distinción entre la mística judía y específicamente a partir de cuándo podemos llamarlo Kabbalah. Es el segundo encuentro. Hoy estamos nuevamente con mi compañera, mi querida Dalia Siman, que es nacida de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, está casada desde hace 25 años con Jamie Shore, tiene una hija, Ariane, de 20 años y un hijo, Alan, de 16. Tiene una licenciatura en comunicación, una maestría en creación literaria, una maestría también en estudios judaicos y una maestría en Kabbalah. Es maestra Naam y Shakti Naam Yoga. Trabajó dando clases de Kabbalah en la comunidad Betel de México, en la Universidad Hebraica, en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Es la encargada de la mikve de la comunidad Betel de México y ha sido parte del Coro Shirati de la comunidad por 12 años. Ha publicado 3 novelas de género novela corta y es colaboradora de la revista de la comunidad Betel y de la comunidad Ashkenazí de México. Ha grabado 7 CDs para meditación con mantras en hebreo. Bienvenida nuevamente, Dalia. Un gusto, Denise. Me alegro. Bueno, contanos de qué se va a tratar nuestro tercer encuentro y el micrófono es tuyo. Perfecto, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a hablar de los modelos de estudio de la Kabbalah. Entonces, para empezar a adentrarnos a la temática, es importante empezar por una categorización que nos va a servir para ubicarnos. Cuando estamos adentrándonos al lenguaje de la Kabbalah, vamos a poder empezar a ubicar 2 líneas muy importantes y dentro de esas luego vamos a encontrar los modelos. Tenemos lo que llamamos el Maaseh Bereshit y lo que se conoce también como el Maaseh Merkabah. Entonces es importante empezar a ubicar qué significa esto. Cuando estamos hablando del Maaseh Bereshit, estamos hablando de la obra de la creación y tiene que ver con todo este pensamiento cosmogónico de cómo está construido el universo y claramente, obviamente, en ese desarrollo, bueno, cómo nos relacionamos con él. Y tenemos esta otra línea que hablamos del Maaseh Merkabah, que tiene que ver con la obra del carro, que nos habla específicamente de todas las herramientas prácticas, de cómo llevar el proceso de estudio de la Kabbalah a la vida práctica. Entonces nos da herramientas para ello. Dentro de Entonces, esas. discúlpame, estamos hablando de que estamos tomando como 2 libros fuente de esto que estás diciendo, el Génesis de la Biblia y el libro de Ezequiel, el pasaje en el que se habla de la carroza con esos animales, un pasaje bastante especial y singular. Los invito a leerlo a aquellos que no lo leyeron. Entonces, estamos Génesis y Ezequiel. Digamos, se toman como puntos de referencia. Entonces, a partir de ahí, lo que hacen los cabalistas es interpretar esto. Dicen, bueno, tenemos en el Génesis toda una explicación del proceso creativo y después los cabalistas van encontrando un lenguaje particular para poder dar su interpretación de ello y ponerlo en su lenguaje. Y después tenemos también justamente todo lo que tiene que ver con esta idea de la Merkabah, que habla de la experiencia de la experiencia mística, que hemos hablado también de eso desde el inicio del tema de la Kabbalah, y cómo tenemos herramientas para poder tener esa experiencia, cómo podemos llevar al alma a tener esa experiencia de Dios, de lo divino, de esa unión con lo divino. Entonces, estas son como las líneas. Dentro de esas líneas tenemos los diferentes modelos. Hay algunos que se van más hacia el Maaseh Bereshit y hay otros que están enclavados en el Maaseh Merkabah. Y hay alguno que está también intermedio, que es hacia donde vamos a ir al final, ¿no? Entonces empezamos a hablar del primer modelo, que es el modelo conocido como el modelo de la Kabbalah teosófica teúrgica. Lo que nos habla este modelo, que está dentro del área del Maaseh Bereshit, es sobre esta visión cosmogónica y tiene que ver mucho con una Kabbalah que se considera ya una Kabbalah filosófica, una Kabbalah especulativa, porque lo que está haciendo es plantear cuál es el origen de la creación, cómo se explica este proceso, pero desde una interpretación. Claro, no hay una forma de decir esta es la verdad
y esta sería una verdad absoluta. Simplemente es la mente del cabalista tratando de explicarse a partir, claro, del texto de la Torá, todo este proceso de la creación, tratando de reconectarse, ¿sí?, con ese proceso y de esa manera tratar de imaginar que así es como fue creado todo y así es como fuimos creados nosotros. Esta Kabbalah, que le llamamos teosófica teúrgica, el concepto de teosofía tiene que ver obviamente con Dios, y el proceso de teurgia habla de un proceso en donde se considera que hay una influencia de lo de arriba, quiere decir del Ein Sof, de Dios hacia su creación, pero el término también habla de que hay una relación también de abajo hacia arriba en el sistema. Y aquí es donde se ubica el modelo del árbol de la vida, el que vamos a hablar en la clase siguiente, sobre todo lo que representa el árbol de la vida, pero para un poquito traerlo a este contexto, este modelo, sistema de las 10 esferas, 10 sefirot, que están conectadas por 22 caminos, tiene que ver con esta Kabbalah teosófica teúrgica, que es lo que dicen los cabalistas. Así como Dios está influyendo en su creación continuamente, nosotros como creación también, en relación a nuestras acciones, estamos influyendo, podemos influir en el proceso mismo. Entonces, claramente, si actuamos de manera consciente, influimos en el proceso para sumar, para ayudar a que se restaure un orden, se llegue a un proceso de unidad. En cambio, si estamos actuando sin conciencia, bueno, también estamos sumando a que haya más fragmentación y que sigamos experimentando el caos, ¿sí? Que no podamos realmente llegar a ese estado de conciencia universal. Entonces, interesante todo el proceso. Vamos a hablar después del árbol de la vida y nos va a servir para adentrarnos a este modelo que sigue siendo un eje central en el estudio de la Kabbalah. Tenemos un siguiente modelo, que es el modelo llamado extático profético, y es importante detallar un poquito la forma de nombrarlo, porque a veces... Los nombres asustan un poco. Sí, exactamente, ¿no? Claro, pensar en profecía, obviamente esto hay que bajarlo para entender hacia dónde va y por qué utiliza este concepto, ¿no? Obviamente... la idea de que nosotros podemos tener una experiencia mística profunda, intensa, ¿sí?, es hacia donde nos lleva este modelo. Entonces, todo lo que tiene que ver con las diferentes formas de meditación está relacionado con este modelo. Que sepamos que en Kabbalah hay muchas diferentes formas y metodologías para poder entrar en estos procesos meditativos que nos deben de llevar a una experiencia profunda de lo divino. Entonces, el término está relacionado con eso. No es que nosotros nos imaginemos como profetas, pero sí podemos imaginar que estos momentos de profecía que nos cuenta el texto bíblico nos dan una idea de que hay un momento en el que el ser humano puede tener una experiencia. Claro, el profeta está en otro nivel, ¿sí? El profeta está buscado por Dios, es elegido por Dios para poder, ¿sí?, ser un mensajero. Pero nosotros como seres humanos sí podemos tener una experiencia, llevar al alma y obviamente en relación obviamente a preparar el cuerpo a una experiencia profunda que podemos definir como una experiencia mística, como una experiencia de lo divino. Entonces, cuando hablamos de este modelo, uno de los personajes importantes que sí es bueno traer el nombre, porque nos da una idea también, si alguien después o lo haya escuchado o va a leer algo sobre el tema, que es Abraham Abulafia. Es un personaje conocido dentro de la tradición y él es el que tiene un modelo muy, muy claro con respecto a cómo llegar a esta experiencia. Entonces, él tiene este modelo de la permutación de las letras, en donde a través de ir usando el lenguaje y las letras en sí mismas, entendiendo que son como estructuras de energía, y poderlas ir intercalando, intercambiando, y por eso el modelo se llama el modelo de la permutación de las letras, es que vas pudiendo activar, ¿sí?, partes, ¿sí?, en ti, en tu cabeza y en tu ser, que te llevan a un diferente estado de conciencia, y en ese estado de conciencia tú tienes esa experiencia mística. Entonces hay toda una metodología de meditación. Descubrir el ADN
el Es, ADN de alguna manera. bueno, te podría llevar a conectar con esa parte de la esencia y eso te permite obviamente entender otros aspectos de la realidad, ¿sí? Porque nosotros solo vivimos en un cierto límite, nuestra mente tiene una finitud. Entonces, lo que decían estos cabalistas y lo que tiene que ver con esta cabalá estática profética, lleva al alma, ¿sí?, a un conocimiento más profundo porque puede develar diferentes niveles, ¿sí?, de la energía. Entonces, obviamente la energía también hay que entenderla como información. Partimos de la idea que para los cabalistas, y obviamente también lo sabemos en la ciencia, el universo es multidimensional, ¿sí? Entonces, si pensamos en nuestros cinco sentidos, ¿no? Nosotros podemos relacionarnos, ¿sí?, a través de todos esos sentidos que tenemos. Pero también podemos desarrollar, ¿sí?, el famoso sexto sentido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, quiere decir que puedes percibir algo más de lo que percibes en un cierto límite. En la medida que tú desarrollas una dinámica con este tipo de técnicas, entonces tú puedes empezar a percibir con más claridad, ¿sí? Porque lo que haces es ver más allá de esa finitud, expandes tu percepción. Para también ponerlo en, a lo mejor esas palabras nos ayudan a esclarecerlo. Ahora, todo el modelo de la Kabbalah estática profética, todo lo que tiene que ver con las meditaciones, también requiere de mucha disciplina, requiere de un gran ejercicio de preparación. Entonces, incluso se mantuvo, obviamente en su tiempo, para unos pocos, y es muy importante que también si nos vamos a acercar a ello por información está bien, pero para poder llevar a estas prácticas obviamente hay que tener una guía, siempre hay que estar apoyados en un proceso, ¿no?, de conciencia y de mucha preparación. También es importante saberlo. Pero bueno, hay mucho de esto. Si a alguien más adelante le interesa adentrarse un poquito en la temática, ¿sí? Pero obviamente igual, vuelvo a decir, la sugerencia siempre va a ser que esto hay que hacerlo con plena conciencia de que es entrar en un campo en donde sí hay que tener mucha disciplina, mucha responsabilidad, que lo hemos estado diciendo anteriormente. Ahora, vamos a hablar de un tercer modelo, que si el otro te causó con el título ya asombro, bueno, es Estábamos importante. con el primero, el segundo ya también. Vamos a ver el Okay. tercero. Vamos a ver el tercero. Le llaman la Kabbalah mágica o talismánica. Y es Bueno, el importante. nombre por lo menos no asusta tanto, me parece. pero, También es pero, como medio brujilda por ahí, pero digamos que no asusta tanto el nombre. Pero por eso es importante aclararlo. Cuando estamos hablando de magia, entramos también en ese campo en donde pues, hay muchas formas en las que lo podemos interpretar. Para ponerlo en este campo, la capacidad de poder alterar algo de las leyes de la naturaleza, digamos, es parte de lo que se define un poco como esta magia. Pero ¿de dónde parte todo esto? Es importante. Tiene que ver con la dirección divina. Entonces, aquellos, porque hoy hay gente dedicada a este tipo de Kabbalah, que entran en este campo, siempre tienen que ir en nombre de Dios. Y todo esto está también en una parte de una Kabbalah que se considera más oculta y que también obviamente ese campo queda pues restringido a unos cuantos. Entonces hay que saber que existe. Y que además es tan antiguo, estamos hablando de todo este desarrollo, cuando ya dijimos que llamamos Kabbalah, la Edad Media, y empiezan a surgir, obviamente, un judaísmo permeado por muchos otros pueblos, por muchas otras tradiciones, por muchas otras filosofías, por muchos campos. Entonces, influenciado por ello, bueno, se empieza a desarrollar un lenguaje particular para este tipo de prácticas. Es importante saber que existe esto en la tradición, hay superstición en la tradición. Una pregunta, Dalia.
Habías, si no entendí mal, en el primer modelo, en el teológico teúrgico, también habías hablado como que no solamente la influencia viene desde Dios hacia la humanidad, hacia la creación, sino también había cierta influencia que nosotros podíamos hacer desde aquí abajo hacia arriba. Y ahora en este modelo mágico también estás diciendo que también habrían ciertas cuestiones que uno podría hacer desde abajo para modificar Sí, la voluntad de sí, Hashem. No sé si está bien expresado así. ¿Cuál sería la diferencia exactamente entre sí. uno y otro? Bueno, primero me gustaría decir que no estamos, que en realidad como estamos diciendo que aquellos que entran en este campo por principio están guiados por Dios, entonces no es, ¿sí? Nosotros simplemente el que se dedica a esto o el que entra en este campo, lo que está haciendo es ser un mensajero, ¿sí? Un canal. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la relación con la metodología del modelo teosófico teúrgico, que obviamente no está tan separado, o sea, no lo podemos como poner como dos cosas distintas, o sea, de hecho tu apreciación es buena. Nosotros con nuestras acciones, quiere decir específicamente qué dice la tradición, con llevar a cabo las mitzvot, con realmente procurar ser una buena persona, ayudar al otro, servirle al otro. Entonces todo Estamos ello literalmente también movilizando energías acá exactamente. e influyendo hacia Exactamente. arriba. Entonces, ese modelo se queda como en ese campo, está hablando en ese espacio. Este modelo habla de técnicas que tienen que ver con magia, dijimos, como esta forma de alterar, siempre guiados por la presencia divina y en el nombre de Dios, claramente, para poder ayudar a alguien a sanar, por ejemplo. Ese es como uno de los casos en los que sí se utiliza esto. Entonces, hay una forma de utilizar los nombres divinos en ciertas formas y crear también ciertos amuletos, y por eso también se le llama Kabbalah mágica talismánica, y crear ciertos amuletos que se les vibra bien con estas bendiciones, con estos nombres, con estas energías divinas, y de alguna manera se cree, se tiene la fe, que esto puede ayudar, contribuir al bienestar del otro. Entonces hay gente que se dedica a esto y bueno, otra vez, gente que quizás ha dedicado toda su vida a ello, que está preparado, que tiene un nivel de conciencia. De hecho, lo que dicen claramente cuando hablan de este modelo, lo que explican los estudiosos, es que obviamente para que una persona pueda entrar en este campo de la Kabbalah mágica, tiene que ser una vasija muy pura. Todos tenemos que pensar en que tenemos que siempre irnos refinando. Nos estamos purificando, es una forma de decir nos estamos refinando. Puliendo, sí. Puliendo, si estamos elevando nuestra vibración, quiere decir que tenemos la conciencia de generar buenas acciones, de cumplir con ciertas, con esa ética, esa moral que nos hace poder intercambiar con un otro y sumar, ¿sí? al bien de un mundo. Obviamente empieza en el micro, en tu mini sociedad, y después esto se expande. Entonces, obviamente, en este caso específico tiene que ser una vasija muy pura, porque obviamente está planteado que viene de Dios y que todo eso está orquestado, digamos, dirigido por Dios. Entonces, se influye, pero se influye porque hay, ¿sí? De alguna forma un acuerdo, ¿sí? Porque hay una guía divina, no es nada más yo voy a ponerme a hacer... de la ley de la atracción en realidad es bastante tomado de la Kabbalah, ¿no es cierto? O de Bueno, todo este movimiento de energías. bueno, todo va ahí de ida y vuelta. Te diría algo que una vez escuché de una de mis grandes maestras, fue a lo mejor, no sé si nos tocó recién al principio de la maestría en la Universidad Hebraica, la maestra Sara Rosenberg, y ella alguna vez me dijo, el judaísmo tiene una capacidad de hilvanar elementos. Entonces, ¿qué es lo que viene de allá y qué es lo que vino, qué es lo que, sí? En realidad no lo sabemos, pero lo que sabemos es que está integrado y eso es lo que le da su profundidad y eso es lo que le da su sabiduría y eso es lo que, bueno, desde ahí podemos compartir para poder construir ese mundo mejor, ¿no? Realmente generar ese mundo mejor. Entonces, bueno, es importante saber que en este campo, como vivimos en un sistema que opera en la dualidad,
existe la línea hacia la construcción y hacia la alteración en positivo, pero también hay este otro campo y hay que tener ahí por eso siempre cuidado con estos temas, ¿no? Lo pongo ahí para que sepan que existe, hay gente que se dedica a eso y que sepamos que también es parte de la tradición, ¿no? Y que responde a un tipo de momento histórico, a una circunstancia, y por eso se desarrolló, ¿sí? Cuando se desarrolló, porque estaba justamente operativo en la necesidad de construir estos elementos, pero siempre en nombre de Dios. Y entramos en el último modelo, tenemos el último ratito de esta sesión para hablar de este último modelo que es el modelo de la Kabbalah luriánica. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero vale la pena entrar un poquito al detalle, porque hoy en día mucho de lo que estudiamos y de la forma en la que estudiamos tiene que ver con el lenguaje que desarrolló, que perfeccionó Isaac Luria. Isaac Luria, este gran cabalista, conocido también como el Ari Akadosh, ¿sí? el santo Ari, y vivió en el siglo XVI. Mayormente lo que enseñó fue en Tzfat, en la ciudad de Tzfat, al norte de Israel, y él dentro de su Kabbalah, dentro de su modelo, tiene 3 elementos que son importantes conocer y que les van a resonar algunos. El primero, que es el refinamiento del concepto del Tzimtzum. El Tzimtzum es este acto de autocontracción, ¿sí? En donde el Ein Sof, ¿sí? Esta forma en la que nombramos a Dios en el lenguaje de la Kabbalah, el Ein Sof, que lo abarca todo, que es este infinito, ¿sí? Deja un espacio para poder ahí emanar su creación. Entonces, es un concepto que ya se viene manejando, pero él lo aclara. Y de hecho, hay un campo ahí, ahorita no nos da tiempo de entrar en ello, pero hay un Tzimtzum Aleph, un Tzimtzum Bet, hay todo un proceso en cómo se va refinando este concepto. Tenemos un segundo concepto que igual está desarrollado con esta visión cosmogónica, que tiene que ver con Shevirat HaKeilim, el rompimiento de las vasijas. Entonces, en este proceso, donde explican los cabalistas cómo se crea este universo, y el resultado de este tzimtzum, de esta autocontracción, da este rompimiento de las vasijas. Esta es una fase del proceso de la creación. ¿Qué sucede aquí? Que hay una vasija creada y hay una fuerza que está entrando a esa vasija. El Shevirat HaKeilim viene porque las dos fuerzas tienen la misma potencia, y como tienen la misma potencia, entonces lo que sucede es que chocan, y al chocar se fragmenta la vasija. Entonces la vasija queda como una vasija que tiene un contenido de energía, de información, que está revelada, pero también en esa fragmentación quedan pedacitos de esa luz que entró y que quedaron ocultos, que genera lo que llamamos en Kabbalah klipot, las cáscaras. Entonces, un poquito me gusta usar metáforas porque esto nos ayuda quizás a visualizarlo y con eso queda más claro. Cuando un cristal se rompe, ¿sí? Cuando algo choca contra un cristal, pero el cristal no se fragmenta, aunque salen los fragmentos esparcidos, sino que se queda roto, pero como en una sola pieza. Imagínense esa idea. La energía que entra primero al modelo, ¿sí? A la vasija, quedó fragmentada en ese choque. Después viene una segunda autocontracción, ahí es donde viene el Tzimtzum Aleph y Tzimtzum Bet, se vuelve a contraer la energía y se vuelve a emanar la energía y se reorganiza. Entonces nosotros vamos a llegar al tercer concepto, que es el Tikkun, la corrección. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Siempre decimos, hacemos Tikkun, estamos construyendo, ¿sí? Y estamos generando una mayor conciencia para hacer Tikkun Olam, ¿sí? La corrección del mundo. Desde la visión mística, la corrección tiene que ver con restaurar esas energías que quedaron ocultas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Revelarlas. En la medida que nosotros vamos trabajando en el perfeccionamiento del alma, y revelando en nuestra propia vasija, ¿sí? Reconfigurando, ¿sí? Para poder revelar nuestra potencia de la luz, lo que somos en esencia, que en realidad es luz. Eso contribuye a restaurar, ¿sí? Esa vasija universal
en donde se quedaron esas luces ocultas dentro de esas clipot, dentro de esas cáscaras. Entonces, cuando estamos pensando en el Tikkun Olam, no solamente es en esta idea filosófica, sino para los cabalistas tiene que ver... hablando y me suena muy, o sea, siento como mucha influencia también del pensamiento platónico y neoplatónico también. Por eso. Claro, claro que lo hay, se sabe, y esta idea de que nosotros estamos en nuestro trabajo, claro, que tiene que ver con lo mismo que dijimos, con nuestra mitzvot, con la conciencia con la que lo hacemos, con la conciencia en que realmente nos procuramos en dar al otro, en trabajar en comunidad, en generar vínculo, en ir hacia la unidad, es que estamos contribuyendo. Pero lo que hizo Isaac Luria fue... a ver mucho más allá. Entonces lo explicó en el nivel de la energía. Esto para que entendamos por qué hoy sigue siendo y es tomada toda su Kabbalah como un eje central en el estudio hoy. ¿Sí? Porque también es muy retomado por todo lo que es el Hasidut, me parece que de alguna manera se apropia un poco del discurso y lo populariza ahí, sí. Sí, de que nosotros tenemos, dicen los Hasidim, que nosotros tenemos que elevar las chispas de luz, ¿sí? y retornarlas a la fuente. Entonces, empezamos nosotros revelando en nuestro microcosmos, pero lo que explicó el gran Ari es que tenemos que con eso pensar que estamos contribuyendo a una restauración en el nivel de la energía. Y cuando todo eso logre vibrar, ¿sí? En una frecuencia que es como estaba originalmente el plan, entonces ahí sí habrá ese Tikkun Olam, o sea, llegaremos a ese momento de corrección. Te hago una pregunta, mientras estás hablando de la fragmentación y de restauración y todo esto, se me vienen las imágenes, por ejemplo, en el compromiso judío donde se rompe un plato, o en la boda judía donde se rompe una copa, y justamente uno dice que de alguna manera uno no puede volver al estatus anterior una vez que el cli, que el elemento está fragmentado. ¿Qué pasa a nivel espiritual, a nivel cabalístico? ¿Se puede volver a formar nuevamente ese cli, ese contenedor, a partir de todos los fragmentos, o nunca se puede volver a la situación primitiva? No, en realidad sí, para los cabalistas sí tendríamos que regresar a ese momento del Adam Kadmon, de ese Adam primordial, usando la palabra que estás trayendo, esta idea de lo primitivo. En Kabbalah habla de lo primordial, de lo primigenio, de lo que había primero. Entonces, el plan original, digamos, la idea, ¿sí? Tiene un orden, pero en el proceso de la construcción del orden, sucede este rompimiento, pero la experiencia de nosotros es la fragmentación, pero en la realidad del Ein Sof, de Dios, todo está unido. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar ese estado de conciencia, de la separación, de la fragmentación, para experimentar la unidad. Hacia ahí es hacia donde va todo el pensamiento cabalista, y bueno, obviamente vimos incluso la práctica cabalista, ¿sí? Llegar a esta conexión, pero en la experiencia, porque la conexión está todo el tiempo. Así que eso cierra, digamos, este proceso. Sí. Excelente, Dalia, muchísimas gracias. Entonces, este fue el tercero de los encuentros dedicados a aprender un poco acerca de Kabbalah, de la introducción a la Kabbalah. Nos queda un encuentro más en principio, a menos que haya hinchada popular y toda la gente mande muchísimos comentarios de que quieren más encuentros con Dalia. Al final de este video les voy a estar dejando la lista de reproducción donde van a poder ver la serie completa a medida que los voy publicando. Este es el tercero, voy a dejarles aquí también entonces el primero y el segundo para aquel que todavía no los vio, y los espero en el próximo y último encuentro donde estaremos hablando nada más y nada menos que acerca del árbol de la vida, ¿no es cierto? Del árbol general que se conoce muchísimo acerca de la Cábala.